Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Quiero daros a todos la bienvenida a esta jornada. Yo soy Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Industriales. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado por hacer un huequín en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que vamos a hablar del poder de los datos como elemento transformador. Vale, antes que nada quiero comentaros qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Entonces os cuento que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública red.es, adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Y nuestra función durante este tiempo es ir acompañando a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Para ello llevamos a cabo unas líneas de actuación, son las que veis ahí en la diapo, y bueno, la diapo, perdonad, que las acabo de mover yo. Hacemos jornadas divulgativas en transformación digital, servicio de asesoramiento digital directamente aquí en la oficina y a través de soporte digital, sesiones para fomentar el emprendimiento, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y una vez al año hacemos un foro de transformación digital, un poco como un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. Vale, todas estas acciones son gratuitas, de acceso libre, se pueden beneficiar de ellas cualquier pyme y autónomo independientemente del sector al que pertenezcan. Y bueno, toda la información la tenéis en la página web otdasturias.es. Importante comentaros también que todas estas actuaciones que llevamos a cabo aquí en la Oficina de Transformación Digital del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y también en un porcentaje un poco más pequeño por el propio Colegio de Ingenieros Industriales. Las formas de contactar con nosotros, pues bueno, en la sede del colegio, que estamos en la calle Asturias número 11 de Oviedo, en la página web otdasturias.es, en redes sociales, que estamos en casi todas, como @coias, y por correo electrónico en otd@coias.es. Vale, ahora quiero presentaros a Andrés, que es el protagonista de esta jornada. Quiero agradecerle su predisposición y la colaboración en la organización de este webinar. Y bueno, como veis ahí, Andrés es graduado en Ingeniería Mecánica y máster en Data Science e Inteligencia Artificial de MIOT Tech y Business School. En los últimos años ha trabajado en múltiples proyectos relacionados con el IoT, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, principalmente en el ámbito del sector de la salud, y hace ya un tiempo que ha fundado su propia startup, Aritium, junto con otros 2 socios. En el webinar que acogemos hoy, Data Science, el poder de los datos como elemento transformador, vamos a hacer una introducción al mundo del Big Data y la ciencia de los datos, ofreciendo una visión general de los pasos a seguir en un proyecto de explotación de datos y mostrando aplicaciones reales en diferentes sectores. A modo de resumen, pues bueno, los principales puntos que va a tratar Andrés durante esta jornada, pues hará una introducción al Data Science, la historia, etapas de un proyecto, herramientas habituales y casos reales. Y luego contará algunos casos prácticos de aplicación. Respecto a los aspectos organizativos del webinar, por lo general lo que pedimos es que tanto las cámaras como los micros estén deshabilitados. Pero bueno, Andrés comentaba de hacer la sesión un poquito más dinámica. Entonces, esta sesión va a ser grabada y luego nosotros subimos todo esto a nuestro canal de YouTube. En el correo que os envía ahora de recordatorio, lo que sí que poníamos es hacer ese recordatorio de que todo esto se va a grabar. Entonces, la persona que no quiera que su imagen se difunda, por favor, que no habilite la cámara. Si queréis habilitar micrófono, queréis participar a través del chat haciendo preguntas o consultas, lo que necesitéis. Pero si no queréis que vuestra imagen después salga en YouTube, por favor, no habilitéis la cámara para luego no tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Ahora cedo ya el protagonismo a Andrés para que dé comienzo a su ponencia y nada, nos vemos al final. Un saludo a todos. Genial, muchas gracias, Gemma. Lo A único, ver, si me espera. puedes dar el rol para compartir. Sí, evidentemente. Aquí estás como presentador y espera que dejo yo de compartir mi pantalla y listo. Estamos. Vale, genial. Voy a compartir la pantalla. Vale, ya se ve, ¿no? Entiendo. Sí, se ve perfecto. Vale, genial. Bueno, lo primero, muchas gracias, Gemma, por la presentación y por invitarme a participar en esta sesión. Y A bueno, ti. como ha comentado, lo que vamos a tratar hoy es el Data Science, el poder de los datos, qué hacer con todos los datos que hoy en día se están generando
y luego nos centraremos en el Machine Learning, dar una visión general de lo que es el Machine Learning, que al final es hoy en día una de las principales herramientas con la que hacer una buena explotación de datos. Y luego sí que nos centraremos en un caso real de un proyecto de Data Science utilizando Machine Learning desde la fase inicial de la concepción del problema hasta la puesta en producción. Como ha comentado, sí que es una presentación un poco dinámica en la que yo lanzaré una serie de preguntas al aire y bueno, al final sentidos libres de participar el que quiera, si os sentís más cómodos por el chat, pues bueno, no habría ningún problema, pero para intentar hacerlo un poco más dinámico entre todos y que sea más ameno esta sesión, porque al final vamos a compartir una hora y media y para no estar una hora y media yo solo hablando, sino que entre todos podáis participar y si tenéis alguna duda, pues también, o bien me interrumpís sin ningún problema o bien lo ponéis por el chat, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a empezar a hacer la presentación, ¿vale? Y como os ha comentado Gema, bueno, mi nombre es Andrés Esteban y hace un año y 3 meses, más o menos, 2 meses, fundamos junto a dos compañeros una startup aquí en Asturias que se llama Aritium, que básicamente nos dedicamos a proyectos de IoT y de data science, de ciencia de datos. Sobre lo que vamos a ver hoy será una introducción, como ha dicho Gema, de un poco la historia, de la evolución de toda esta generación de datos que estamos viviendo hoy en día. Luego entraremos en qué es el data science, conceptos generales. Luego pasaremos a Machine Learning, pues en qué consiste, cuáles son las diferencias entre el Machine Learning y el Deep Learning, qué modelos se suelen utilizar, etcétera. Luego entraremos en las fases de un proyecto de Data Science para que las conozcamos todas y de forma que luego podamos enlazar de forma adecuada con el caso práctico que vamos a ver hoy. Entonces empezamos con la introducción y a mí me gustaría pues comenzar con una pregunta que os hago a todos, de qué porcentaje de datos que pensáis que se están utilizando en las empresas hoy en día. Al final tenemos un montón de herramientas, ¿no? De tanto correo como un montón de Excel, de bases de datos, etcétera. Pero me gustaría a ver si alguien se anima a responder y que me diga qué porcentaje piensa que se están utilizando de datos en sus trabajos. No sé si alguien se anima. Vale, bueno, pues al final hoy en día se están utilizando entre el 1 y el 10% de los datos que se tienen disponibles. Esto parece lo normal, es que cuando no estás metido en este mundo, pues se piense o se tienda a pensar que las empresas están utilizando la mayor parte de los datos que tienen disponibles, pero para nada. La realidad es que hoy en día se están utilizando una cantidad irrisoria de todos los datos que se tiene y de ahí este proceso de transformación digital que están viviendo muchas empresas, donde muchas o la gran mayoría de ellas están ahora mismo en la fase de un poco estructurar todos los datos que tienen, ver cómo los almacenan y ver cuáles serán los siguientes pasos para poder hacer una explotación adecuada y obtener rendimiento de los datos. Al final, hoy en día, lo que estamos viviendo es la tercera ola de Internet. La primera ola fue con la fundación de Internet, con todo el desarrollo de Internet, de los primeros protocolos, de los primeros PCs, etcétera. Luego vino la segunda ola de empresas creadas a partir de Internet, como pueden ser Amazon, Google, PayPal, etcétera. Y la tercera ola que estamos viviendo hoy en día es el poder de los datos. Al final nos encontramos en una situación en la que los datos básicamente son el oro de nuestro tiempo. Una empresa o las empresas que son capaces de aprovechar la mayor parte de ellos, de obtener rendimiento de ellos, son las empresas que realmente se están posicionando como líderes. Ejemplos de ellos, pues por ejemplo Amazon. Amazon al final a través de los años ha ido depurando su proceso de utilización de todos los datos que tiene disponibles. Muchos de ellos sirven para generar nuevos productos a partir del análisis de los productos más vendidos, generan recomendaciones en función de tus gustos, de tus compras, etcétera. Y al final lo que te lleva es a tener siempre el producto óptimo que necesita el cliente concreto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en el caso de la salud
es que muchas veces se desarrollan modelos de datos de forma general y no personalizada a cada paciente. De ahí que no sean tan eficientes, y esas son las diferencias entre una empresa que utiliza bien los datos, como es Amazon, y empresas que los utilizan de forma genérica y no llegan a ese nivel. En cuanto a la evolución, por ejemplo, de la generación de datos, os he puesto estas dos imágenes que describen muy bien cómo nos encontramos hoy en día, ¿no? Al final, un coche moderno, como puede ser, bueno, el de la imagen de un Tesla, que está lleno de sensores, de cámaras, etcétera, genera más datos que el Apolo 11, el cohete que llegó a la Luna, ¿no? Al final te da una imagen de la cantidad de datos nuevos que se están generando hoy en día en comparación con los años anteriores, y cómo se necesita hacer pues una explotación de los mismos. Simplemente por seguir con datos genéricos de lo que estamos viviendo hoy en día, pues se estima que el 90% de los datos se han generado en los últimos 5 años, y desde 2010 a 2020 se ha multiplicado por 50 el número de datos disponibles. Además, estamos viviendo una época que esto es exponencial. Cada vez hay más sensores, cada vez todas las máquinas utilizan más cantidad de datos, y por lo tanto se están generando cantidades ingentes de datos que necesitan ser tratados y que necesitamos poder sacar un rendimiento de ellos. Por ello, hoy en día, de los perfiles más demandados a nivel profesional, etcétera, pues son los ingenieros de arquitecturas, para ver cómo planifico toda la arquitectura de datos que tiene mi empresa, los data science, la gente que utiliza herramientas de BI, etcétera, porque al final las empresas poco a poco se van dando cuenta de que esto es el oro de nuestros días, y necesitamos sacar partido de ello. En función de esto, hay diferentes tipos de compañía en función del nivel de porcentaje de datos que vayan utilizando. Por ejemplo, al nivel 1 serían empresas que son resistentes al cambio, se piensan que los datos no sirven para nada, se piensan que su manera de trabajar como hace 20 años pues sigue funcionando de la misma manera, y que no necesitan adaptarse a los nuevos tiempos. Al final esto lo que va a conllevar es que no evolucionen, no se adapten y vayan perdiendo poco a poco clientes, vayan perdiendo competitividad y tiendan a desaparecer. Luego tenemos un nivel 2, las empresas DataWare, que son conscientes del valor de los datos, pero que ahora mismo están centrados simplemente en su recolección, ¿no? Que no realizan una explotación de ella, no los utilizan para nada, pero bueno, son conscientes de que tarde o temprano necesitarán extraer su valor, y por ello están en el proceso de recolección. Luego tenemos el nivel 3, donde ya se empiezan a utilizar los datos, ya somos conscientes del poder que tienen, y bueno, se van haciendo pequeños proyectos que nos ayuden a mejorar algún tipo de proceso. Puede ser, por ejemplo, analizando los tiempos en una cadena de producción, pues bueno, se ve dónde hay cuellos de botella, dónde podemos hacer mejoras, y poco a poco van ayudando estos datos a mejorar todos los procesos. Luego, el nivel 4, que sería los data savvy, que al final son compañías que realmente son muy conscientes del poder de estos datos, y que están aprendiendo de ellos. Los utilizan pues para tomar decisiones estratégicas, sacan insight de estos, y bueno, poco a poco esos datos van guiando un poco la compañía. Y luego, por último nivel, son compañías que utilizan a gran escala los datos, que al final la base de su negocio es la explotación de los datos, como el caso que comentaba antes de Amazon, pero también podría ser el caso de Google, el caso de Facebook. Bueno, las grandes compañías tecnológicas que hoy en día la verdad que son grandes players en todos los mercados, pues bueno, son las data driven, que al final pues analizan los datos para guiar su negocio, y además van un paso más allá, donde ya utilizan modelos de inteligencia artificial para intentar anticiparse a las situaciones futuras y tener respuesta para todas ellas. Ahora vamos a pasar ya más concretamente a qué es el data science, ¿vale? Porque al final, bueno, pues tenemos un montón de datos, ¿no? Pero ¿qué hago con ellos, no? ¿Cómo actúo frente a los datos? ¿Cómo aprendo de estos? ¿Cómo genero conocimiento? Porque al final
los datos por sí solos son una caja negra, ¿no? Puedo tener un montón de datos, pero que al final, si no tengo herramientas, personas que lo sepan analizar, que sepan extraer su valor, no sirven para nada. Un conjunto, un dataset de datos, por ejemplo, de telemetría, a mí poco me dice si no extraigo las conclusiones que tengo que extraer o si no genero modelos a partir de esta telemetría para hacer más eficiente la máquina, etcétera. Entonces, en esto es en lo que nos ayuda el Data Science, a partir de estos datos, que sería la base de una pirámide, transformar estos datos en información, seguir con este proceso de depuración, acabar transformándolos en conocimiento y, por último, acabar de transformarlos en inteligencia, que al final es lo que el objetivo final, en transformarlos en una inteligencia que me ayuda a tomar decisiones y que me ayuda a ser más competitivo, más eficiente y obtener mejores resultados. Ahora me gustaría lanzar una pregunta que es el Data Science para vosotros. Me gustaría que alguien se animase o bien por el chat o bien por el micrófono. No hace falta poner la cámara, pero bueno, que me dieseis una pequeña definición. Yo no sé qué decirte de definición, ¿no? Pero entiendo que es el estudio de los datos, ¿no? Para sacar información importante para la empresa. Vale, eso es. Si una visión general, pues al final la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra pues, diferentes métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento, como bien decías, o mejor entendimiento de los datos para ayudarnos a extraer valor. Al final, lo que sí que es el Data Science es una mezcla de diferentes habilidades. Por un lado tenemos la matemática, estadística y algoritmos, ¿no? Que puede ser a lo mejor la base. También tenemos una ingeniería de software. Al final, el Data Science no es nada si no tenemos herramientas, máquinas que nos ayudan a este procesamiento. Y por otro lado, el Data Science también es comunicación de datos. Si no tenemos, nosotros podemos ser muy buenos analizando los datos, etcétera, pero si no sabemos comunicar las conclusiones, si no sabemos extraer lo que nos están diciendo, al final no lo vamos a poder poner en práctica y de nada va a servir tener pues un modelo de inteligencia artificial o cualquier cosa. Por ello, una de las patas más importantes del Data Science es esa comunicación de datos. ¿Y por qué ahora ha surgido este auge del Data Science, ¿no? Si hace unos años no había casi proyectos de este tipo y ahora está a la orden del día, ¿no? Hablar de IoT, de inteligencia artificial, etcétera. Por un lado, la mayor capacidad de cómputo. Al final, la mayor parte de los algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial, se desarrollaron en los años 70, 80 y ha habido pocas evoluciones realmente. O sea, obviamente se ha evolucionado porque hay un mayor estudio, etcétera, pero la base teórica y muchos de los algoritmos que se están utilizando es cierto que se desarrollaron hace bastantes años. El problema de entonces era el que no teníamos las máquinas con suficiente capacidad de cómputo como para sacarles partido. Y por poner un ejemplo, hace unos años, si nosotros queríamos correr un modelo que analizase X variables, pues a lo mejor se necesitaba un día. ¿Qué problema encontrábamos aquí? Que no era funcional. Yo no podía tener un proyecto que cada vez que necesitabas incluir una nueva variable, sin que cada vez que necesitabas extraer unas conclusiones necesitase que el ordenador estuviese corriendo pues 1 o 2 días, etcétera, porque al final esa necesidad puede haber pasado. Hoy en día, con la capacidad de cómputo que tenemos las máquinas que están disponibles, al final lo bueno es que te permite incluso correr modelos en tiempo real o incluso un concepto que se habla mucho ahora, que es el edge computing, es que las propias máquinas o los propios sensores se ejecuten estos modelos y sea el propio sensor el que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Esto, por ejemplo, es algo que ocurre con el coche autónomo. En el coche autónomo, en lugar de capturar todos los datos de los sensores, cámaras, etcétera, que tiene disponibles y mandarlos a un cloud donde se corra un modelo de inteligencia artificial y luego vuelva otra vez al coche para tomar esa decisión,
que al final cuando estamos hablando de decisiones que necesitan ser en milésimas de segundo, como atropellar o no a una persona, pues gracias a la capacidad de cómputo que tenemos en las máquinas, el propio coche es capaz de tomar sus propias decisiones y no tener que mandar los datos a un cloud para luego recibir la orden que tiene que hacer. Luego, una mayor cantidad de los datos. Al final, este es uno de los conceptos clave. Antes, por mucho que tuviésemos diferentes modelos de inteligencia artificial, diferentes herramientas, lo que no disponíamos era de la cantidad de datos suficiente como para hacer que estos modelos realmente tuviesen una precisión real y fuesen eficientes. Hoy en día, quizás la tecnología clave que está revolucionando todo esto es el IoT, con el que somos capaces de generar datos en tiempo real de casi absolutamente todo, ya está las lavadoras, lavavajillas o cualquier pequeño electrodoméstico de casa como el cepillo de dientes trae esta tecnología y está mandando datos continuamente. Esto nos permite tener una cantidad tremenda de datos que unida a la mayor capacidad de cómputo, lo que nos permite es hacer realmente nuestros modelos muy eficientes y muy útiles, ¿no? Con una precisión muy alta y que realmente nos ayuden a tomar decisiones. Y por último, otra de los factores que está implicada en la explosión del data science es el mayor desarrollo de plataformas y librerías open source. Aquí os pongo algunos ejemplos de las más utilizadas, ¿vale? Por ejemplo, GitHub, que es un repositorio donde la gente pues, sube de forma libre trabajos, donde tú puedes encontrar cosas que te pueden ayudar en el día a día. Kaggle, que es una herramienta donde empresas suben retos y son la propia comunidad la que participa en estos retos, la que prueba sus modelos y bueno, al final tiene una compensación económica la mayor parte de estos retos, pero bueno, es una forma de alimentar la comunidad. Y luego, bueno, diferentes librerías que se utilizan a la hora de hacer problemas de Machine Learning. El tema de que sea open source es es un concepto clave porque al final lo que se ha conseguido es que haya una comunidad muy grande en la que todo el mundo pues colabora, todo el mundo sube proyectos, todo el mundo está dispuesta o gran parte de esta comunidad está dispuesta a ayudarse unos a otros y al final se va alimentando una comunidad muy grande que hace que todos sigamos avanzando. A continuación vamos a pasar a qué es el Machine Learning, a entrar ya más en detalle de qué es el Machine Learning, qué tipos de modelos hay, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, porque ahora entraremos en otro campo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o todo bien. Bueno, si alguien no quiere hacer una pregunta pero no le apetece interrumpir o algo, que se sienta libre de ponerlo en el chat, ¿vale? Entonces, Machine Learning, aquí encontramos, bueno, diferentes términos, ¿no? Siempre estamos oyendo hablar de inteligencia artificial, de Machine Learning y Deep Learning, y sí que me gustaría empezar esta parte haciendo una diferenciación entre todas las partes, ¿vale? Al final, la inteligencia artificial es un concepto que ya por su propia definición engloba tanto el Machine Learning y el Deep Learning, y es la capacidad de dotar a las máquinas de ciertas habilidades propias de la inteligencia humana, es decir, reproducir el comportamiento humano pero sin conciencia y sin aprender de ello. Por ejemplo, una máquina que sea capaz de jugar al ajedrez. En este caso sería una máquina que simplemente juega pero que no va aprendiendo de si este movimiento le ha venido bien, si este movimiento le ha venido mal, si tenía que haber hecho una cosa o tenía que haber hecho la otra. Luego, dentro de esta inteligencia artificial, lo que sí que tenemos es el Machine Learning, que ya es como un paso más arriba de la inteligencia artificial, a la que a través de algoritmos dotamos a las máquinas de la capacidad de aprendizaje, es decir, pues al final a través de búsqueda de patrones, de ir analizando lo que va haciendo, sí que la máquina ya es capaz de aprender. Y por seguir con el ejemplo de antes, pues una máquina que aprende a jugar cada vez mejor al ajedrez, ¿vale? En este caso, la máquina sí que toma conciencia de que este movimiento, por así decirlo, pues me ha beneficiado o no me ha beneficiado.
Y luego, por último, tendríamos el Deep Learning, que ya es una disciplina dentro del Machine Learning. Al final, a partir de una gran cantidad de datos y numerosas capas de procesamiento con algoritmos que se llaman redes neuronales, lo que se consigue es hacer una especie de cerebro humano, ¿no? Cada capa de la red neuronal lo que va es haciendo una serie de cálculos matemáticos que lo que le permite es ir tomando unas decisiones u otras y asemejarse cada vez más a lo que es el cerebro humano. Por hacer aquí un esquema más gráfico a lo mejor de la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, pues tenemos en el Machine Learning tenemos un input, que en este caso sería, imaginaos, una imagen de un coche. Luego tenemos a una persona, que en este caso sería el científico de datos, que tendría que hacer una extracción de características, preparar un poco todos los datos, hacer una limpieza, etcétera, para poder prepararlos para poder utilizar un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces utilizaríamos un algoritmo con el que sacaríamos un modelo y al final este modelo lo que estamos buscando es que nos diga si es un coche o no es un coche la imagen. En cambio, el Deep Learning lo que hacemos es crear esa red neuronal que comentaba antes, que al final es ir poniendo diferentes capas de profundidad de neuronas, y aquí no haría falta, por ejemplo, tener al científico de datos que fuese él mismo el que tuviese que extraer las características, el que tuviese que un poco preparar los datos, sino que tú lo metes todo en esta red neuronal. Entonces, a través de sus diferentes conexiones, el propio algoritmo va aprendiendo, va filtrando, va sacando las conclusiones que va necesitando y al final te diría si es un coche o no es un coche. En cuanto a los algoritmos que tenemos en el Machine Learning, tenemos sobre todo tres tipos de algoritmos, ¿vale? Los supervisados, los no supervisados y los de aprendizaje por refuerzo. Los supervisados al final permiten al ordenador aprender a resolver problemas a partir de un ejemplo, ¿vale? Al final aquí siempre tendríamos que, por así decirlo, etiquetar los datos. Imaginaos que tenemos un conjunto de imágenes donde hay diferentes animales. Pues para poder hacer un modelo que sea supervisado necesitaremos que una persona previamente haya cogido cada imagen y la haya clasificado. Es decir, pues si es un perro, que haya puesto la etiqueta de perro, si es un gato, que haya puesto la etiqueta de gato. ¿Vale? Entonces, el modelo, a partir de todos estos datos, lo que va haciendo es aprendiendo y cada vez que ve una imagen nueva, pues en función de las imágenes que haya visto antes, es capaz de distinguir entre una cosa u otra. Luego tenemos dentro de los supervisados la clasificación, que sería el ejemplo que acabo de comentar, ¿vale? Donde te permite clasificar de diferentes clases, pues, por ejemplo, perros o gatos, ¿vale? Y luego una regresión que nos permite, pues, por ejemplo, decir cuántas ventas voy a tener el mes que viene. Esto se hace en función de todos los datos históricos que se tienen y te permite, pues, al final sacar un número concreto. Luego tenemos los modelos no supervisados, ¿vale? Que lo que hacen es que el ordenador busca patrones ocultos o relaciones ocultas en los datos, ¿vale? Y esto, una diferencia o la principal diferencia entre los modelos supervisados y no supervisados es que en estos modelos no supervisados no hace falta etiquetar los datos. Entonces, esto conlleva una serie de grandes ventajas. Por ejemplo, no necesitas tener una persona que esté continuamente etiquetando datos con el ahorro que supone de tiempo, etcétera. Los no supervisados, pues tenemos el clustering, que sería una especie de clasificación, pero en este caso tú no le dices qué tipo de clasificación quieres hacer. Es decir, si tengo, por ejemplo, 4 tipos de clientes, yo no le digo cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cada uno con estas características. No, en función de los patrones que el modelo va encontrando y las relaciones que va encontrando, lo que hace es agrupártelos en diferentes grupos, pero según su criterio, por así decirlo. Luego tenemos una reducción de dimensionalidad, que es para conjuntos de datos donde hay muchísimas características y llega a un punto donde se convierte en inmanejable. Entonces, por ejemplo, 10 características, por poner un ejemplo, a través de una serie de patrones de lo que el modelo va considerando,
lo que hace es reducirlas a, por ejemplo, a dos características. Esto permite al final pues que sea todo mucho más operativo, que la capacidad de cómputo se reduzca, etcétera. Y luego tenemos otro que es para quitar los datos anómalos o para encontrar datos anómalos. Esto, por ejemplo, es muy útil para el tema de todo el mantenimiento predictivo, ¿no? Yo tengo una máquina que siempre está funcionando con una serie de parámetros de telemetría, etcétera, y en el momento que este algoritmo detecta que una serie de parámetros se salen de los rangos normales o en función de los patrones, de las relaciones que hay, pues lo que te hace es identificarlo como un dato anómalo que tú luego lo podrás implantar como un aviso a mantenimiento, como que necesito hacer una revisión, etcétera. Y luego el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es muy utilizado en el tema de videojuegos. Al final lo que se hace es al modelo se le asigna una recompensa y en función de lo que va haciendo, pues va obteniendo más o menos recompensa. Por poner un ejemplo para que lo entendáis más claro, tendríamos el típico juego del come cocos. Tú empieza la máquina a jugar, decide ir por la izquierda y le come el fantasma. Vale, pues ha obtenido un 2 de recompensa. Pues ya sabe que la próxima vez, en lugar de ir por la izquierda, irá por la derecha. Va por la derecha y esta vez consigue 5. Pues al final él va creando una serie de patrones, va aprendiendo a través de esa recompensa hasta que es capaz de jugar por sí solo y de hecho estos algoritmos son muy potentes y están llegando a alcanzar resultados que ni se esperaban. ¿Alguna duda sobre los tipos de modelos? Porque ahora sí que os voy a poner una serie de imágenes y sí que me gustaría que alguien participase y que fueseis diciendo el modelo que pensáis que se utilizaría en este caso. Al final, el objetivo de la sesión de hoy es que tengáis una visión general y si el día de mañana os tenéis que enfrentar a un problema de este tipo, pues bueno, que sepáis también por dónde enfocarlo o cuando os hablen de ellos, a lo mejor personas más técnicas de este sector, pues podáis tener una conversación fluida con ellos, que entendáis lo que os están contando y demás. Entonces, sí que me gustaría que esto sobre todo quedase claro. Vale. Entonces, por ejemplo, si tengo un escaparate y pregunto cuántas personas van a venir a mi escaparate, ¿qué modelos pensáis que se utilizarían? Por ejemplo, alguien con lo que he explicado antes, aunque sea que lo ponga por el chat. O sea, que hablas como predicción de cuántas personas irían a ver el escaparate. Sí. O sea, utilizando esa predicción de cuántas personas de estos que hay aquí, ¿cuál pensáis que sería? Yo entendería que sería de los no supervisados, pero vamos. Vale. En este caso Ideal. sería una supervisión regresión y al final es porque yo tengo un histórico de cuántas ¿No? personas se fijan en mi escaparate, ¿no? Pues dependiendo de la hora, dependiendo del día de la semana, pues el histórico me dirá que hay más o menos. Entonces, teniendo eso en cuenta, al final es una regresión para decirme, pues a las 7 de la tarde va a haber 3 personas mirando el escaparate. ¿Esto para qué es útil? Por ejemplo, pues para hacer campañas de marketing, para saber a qué hora se tiene que iluminar más o menos el escaparate, a qué hora podemos quitar la luz, etcétera. A qué hora podemos hacer el montaje y desmontaje del escaparate. Entonces, bueno, son pequeñas decisiones que nos ayudan a los datos, pero que bueno, que en este caso pueden generar que la gente entre a la tienda y generar más ventas. Ahí me Por- vieras. Vale. Queremos identificar tipos de usuarios en una red social. Al final yo aquí sería un clustering por el tema de que yo no le estoy diciendo qué tipo de usuario quiero que me clasifiques, ¿no? Yo no le estoy diciendo, pues oye, dame una clasificación entre hombres y mujeres, dame una clasificación de gente que va de los 0 a los 25, de los 25 a los 40 y de los 40 a los 60. Yo no le estoy diciendo cómo quiero que sean mis grupos, sino que el propio modelo, a través de sus patrones, pues sea quien decida cómo me va a hacer esa clasificación. Por eso es el clustering. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico en 2D para comparar el posicionamiento de las marcas de bebidas refrescantes
y las variables que tenemos son precio, ventas en promoción, gasto en televisión, conocimiento de marca y gestión de publicidad en Internet. Bueno, pues un montón de cosas que al final lo que queremos es reducirlas a 1 o 2 solas para que a la hora de hacer un gráfico sea mucho más sencillo pues poder representarlo y poder entenderlo. Luego, queremos detectar tweets en los que los consumidores estén hablando mal de nuestros productos. Aquí, si nos fijamos, hay una diferencia con este que poníamos aquí de queremos identificar los tipos de usuarios, ¿vale? Aquí no decíamos qué tipos de usuarios queríamos, pero aquí sí que le decimos que nos clasifique entre los que hablan mal. Entonces, ya le estás diciendo qué tipo de grupos quieres que te haga. Y esta es la diferencia y por eso te hace una clasificación. ¿Cuál sería el problema de aquí? Que una persona o bueno o alguien ha tenido que estar antes clasificando los tweets si son malos o son buenos. Entonces, bueno, al final aquí hay, hay un problema que necesitas tener primero una persona dedicada a esto para luego poder ponerlo en práctica. ¿Cuándo tengo que enviar a un técnico para realizar un mantenimiento predictivo? ¿Vale? Pues aquí que teníamos una regresión, ¿vale? Me está diciendo una fecha, está diciendo un dato concreto. Queremos analizar qué diferentes tipos de conductores existen en función del tipo de conducción que realizan. Para eso recogemos datos de conducción en tiempo real durante 2 semanas de conducción. Vale, pues esto sería un clustering. Otra vez yo no le estoy diciendo que me haga, yo no le estoy diciendo qué grupos quiero que me haga, sino que el modelo me haga los grupos en función de lo que él considere. Queremos que un robot aprenda cómo conseguir la habitación del menor tiempo posible. ¿Esto qué pensáis que es? Venga, alguien que lo ponga por el chat. O bueno, que Sería lo la diga. tercera opción, ¿no? La El tercer tercera bloque, opción, ¿no? te Que refieres a de aprenda aprendizaje por refuerzo, ¿no? por refuerzo. Eso es. Entonces sería un aprendizaje por refuerzo. Al final, tú simplemente le has puesto el objetivo de que sea en el menor tiempo posible. Entonces, pues un día lo limpiará de una manera y obtendrá la recompensa de que ha tardado 2 horas. El día siguiente lo limpiará de otra manera y obtendrá 2 horas y media. Pues bueno, ya sabrá que la forma del primer día es la mejor. Entonces, poco a poco, él mismo irá generando ese conocimiento y él mismo será quien sepa cuál, al final de todo, es el camino más óptimo. Queremos estimar la evolución de nuestras ventas en los próximos 5 años. Al final, una regresión. Yo tengo las ventas de toda mi historia y en función de eso, pues bueno, yo voy a determinar cuáles serán las ventas en los próximos 5 años. Queremos segmentar nuestros consumidores utilizando la información que disponemos de ellos en nuestra página web, ¿vale? Al final, ¿esto qué sería? Un clustering. No le estoy diciendo en qué tipos de consumidores quiero que me haga los grupos, sino que en función de lo que él considere, pues otra vez que me haga esos grupos. Perdón. Quiero detectar qué clientes me van a dejar de comprar el mes que viene. ¿Aquí qué sería? A ver si lo hemos entendido ya después de varios ejemplos. Así veo también si se ha quedado claro. ¿Alguien más anima? Vale, pues nada, esto sería una clasificación, ¿vale? Porque al final sí que ya le estoy diciendo aquellos que me dejan de comprar, le estoy diciendo un grupo concreto que quiero que me clasifique. Al final aquí la clasificación sería entre gente que me deja de comprar y gente que me siga comprando. Ya le estoy diciendo los grupos concretos que me gustaría. Y la diferencia entre quiero detectar qué clientes y quiero detectar cuántos clientes me van a dejar, en este caso sí que sería una regresión porque me está diciendo un número. Luego queremos detectar si existe fraude en una transacción realizada con una tarjeta de crédito, pues en este caso sería una clasificación también porque tendríamos o operaciones fraudulentas u operaciones normales. Ya le estoy diciendo yo el tipo de grupos que quiero. Luego queremos entrenar un algoritmo que aprenda a jugar al póker, pues sería como el de la máquina que limpia la casa, sería aprendizaje por refuerzo. ¿Y cuántas personas me van a estar enfermas el año que viene? Pues sería otra vez una regresión, ¿vale? Entonces, bueno,
Espero que más o menos hayáis podido entender los tipos de modelos que hay y el día de mañana, si tenéis que enfrentaros a un problema real, pues sepáis más o menos orientarlo y sepáis por dónde pueden ir los tiros. Luego, entonces, ¿qué preferimos? ¿Un modelo supervisado o un modelo no supervisado? ¿Vosotros qué pensáis? No supervisado. No supervisado, ¿no? Porque al final esto se reduce a qué preferimos, aprender o descubrir, ¿vale? Y esto se podría resumir en que es mucho mejor descubrir, ¿vale? Al final, si cuando nosotros descubrimos, bueno, cuando nosotros utilizamos un modelo supervisado donde tenemos que poner etiquetas siempre, es difícil obtener o definir, bueno, son difíciles de definir por lo que comentaba antes, que tienes que tener una persona dedicada a ello, al final se va mucho tiempo, no solo recursos humanos también, sino recursos también económicos, ¿no? Entonces, cuanto más haya que hacer esta tarea, pues menos eficiente va a ser nuestro proyecto. Y además, estas etiquetas tienen menos información que el dato que tenemos de entrada, ¿vale? Al final tú ya le estás dando pues un output al modelo, por lo tanto, en algún punto de todo lo que hace dentro de sí mismo el algoritmo está perdiendo información. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, esa capacidad de descubrir de la que hablamos, se asemeja en mayor medida a la forma en la que aprendemos los humanos, ¿no? Al final, bueno, nosotros desde que nace el ser humano es un ser curioso, ¿no? Es un ser que le gusta descubrir, que toca, que mira, que pregunta. Entonces, al final, la idea del Machine Learning y de la inteligencia artificial es que poco a poco las máquinas se vayan asemejando a este comportamiento humano. Luego buscamos conocimiento que nos permita generalizar y responder a nuevas tareas y situaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, si yo hago un modelo supervisado, el modelo va a aprender en función de estas etiquetas que yo le estoy dando, ¿no? Realmente no va a descubrir, realmente no va a adquirir esa conciencia humana, entre comillas, sino que va a establecer patrones en función de lo que ha visto antes, pero no va a ser capaz de por sí solo pensar y discernir entre una cosa u otra. Al final, el aprendizaje no supervisado también nos da información sobre las relaciones de los datos, que muchas de ellos nos pueden sorprender, ¿no? De cosas que a lo mejor a nosotros a simple vista se nos puedan escapar o que no nos parezcan tan obvias. Estos modelos, con todos los algoritmos que tienen por detrás, y que son capaces de descubrir relaciones ocultas bueno, situaciones que no son visibles a simple vista y que al final aportan mucho valor. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, pues sin duda alguna es mucho más útil utilizar modelos no supervisados. Y yo aquí sí que me gusta destacar la razón 2 porque al final es lo que más se asemeja al conocimiento humano, a la forma en la que nosotros aprendemos y por eso resulta la más interesante, ¿vale? Los principales problemas que hay hoy en este tipo de técnicas pues son, por ejemplo, el overfitting, ¿vale? Esto consiste en que muchas veces los algoritmos, en lugar de aprender, lo que hacen es memorizar. Al final, si tú te pasas diciendo, o sea, dando cantidad de datos o te pasas con las características que le ofreces al modelo, lo que hace es simplemente pues, lo memoriza y luego cuando se encuentra una situación nueva, en función de todo esto que ha memorizado, pues te dice que es una cosa u otra, no es capaz de aprender. Esto, ¿cuál es el problema? Que cuando tú lo estás probando, cuando está en preproducción, por así decirlo, pues los modelos parecen bastante buenos. Entonces parece que estamos haciendo un buen uso de los datos, parece que, bueno, cuando lo ponga a práctica con los datos que tenga de entrada, pues esto va a funcionar muy bien y voy a tener unos resultados increíbles, pero la realidad es que no, la realidad es que cuando se enfrenta a un problema nuevo que no ha visto, no sabe y al final falla mucho. Entonces siempre hay que evitar este problema en la medida que sea posible. Y luego la calidad de los datos. La calidad de los datos, como dice esta frase, la calidad de un modelo está limitada por la calidad de los datos utilizados para entrenarlo. También es uno de los conceptos clave. Yo puedo tener una cantidad enorme de datos, puedo estar generando todos los datos del mundo de mi empresa,
pero que si no soy capaz de que estos datos estén bien estructurados, que estos datos tengan la calidad adecuada, al final todo lo que haga después, bien sea modelos de inteligencia artificial o bien sea simplemente un dashboard en una herramienta de BI que me permita obtener un cuadro de mandos para tomar decisiones en tiempo real, si mis datos están mal, esta información que voy a recibir está mal, las decisiones que voy a tomar van a ser seguramente erróneas y al final todo esto va a ser un bucle que lo que nos va a llevar es a que el proyecto sea un desastre y obtengamos los resultados. Por lo tanto, la base de todo es tener una buena calidad de los datos. Vale, pues bueno, vamos a pasar ahora a contaros las fases de un proyecto de Data Science, ¿vale? Que esto, bueno, serán simplemente un par de slides y luego entraremos en un caso práctico. Como vamos bastante bien de tiempo, no sé si queréis preguntar algo hasta aquí, ya que, bueno, creo que ha sido un poco técnico a lo mejor, o bueno, que a lo mejor eran conceptos que no conocíais. Entonces, si queréis preguntar algo antes de comenzar con las diferentes fases y un caso práctico, pues por mi parte encantado. Vale, bueno, supongo que no habrá ninguna pregunta, entonces... Vale. Vale, pues vamos a pasar a las fases de un proyecto. Entonces, normalmente los proyectos de Data Science se componen de 8 fases principales, ¿vale? Cada una con sus problemáticas, cada una con un tiempo que conlleva y cada una que hay que hacer una serie de tareas para intentar que nuestro proyecto al final sea un éxito. En primer lugar, una visión general del problema. Esto parece muy obvio, pero muchas veces se encarga hacer un proyecto de este tipo o de visualización de datos o de hacer un cuadro de mando a alguien que no conoce el problema, que no es un experto en el problema, sino que es un experto a la hora de esa explotación de los datos. Entonces, aquí es algo muy importante que en la primera fase de un proyecto se junte tanto el experto del área de la empresa donde tenemos el problema como el experto técnico, ¿no? Y puedan poner en común qué problema tenemos, cómo nos gustaría enfocarlo, qué resultados nos gustaría obtener y que la persona técnica pues pueda comprender bien lo que se quiere. Al final esto es una de las claves porque sin esto todo lo demás va a ir mal porque va a estar mal enfocado. Entonces es muy importante centrarnos y dedicar un buen rato a entender la visión general del problema. En la segunda fase, una vez que ya tenemos identificado el problema que queremos resolver, sería la obtención de los datos. ¿Qué datos necesitamos utilizar dentro de nuestra compañía o de datos externos para poder dar una buena solución a esto y poder atajar el problema? Pues bueno, muchas veces serán con datos propios de diferentes sistemas, de nuestro CRM, de nuestro ERP, bueno, lo que se vaya considerando y se necesite, y muchas veces pues se necesitará o acudir a bases de datos externas donde habrá que comprar los datos o utilizar librerías abiertas, páginas web donde podamos conseguir datos, etcétera. Una vez que ya tenemos los datos, bueno, que hemos entendido el problema, que sabemos qué datos utilizar, el siguiente paso sería echar un vistazo a esos datos, lo que comentaba antes, la calidad de los datos, ¿no? Necesitamos analizar cómo están estructurados, necesitamos analizar qué histórico tenemos, ¿no? Que va a ser una de las claves de esto. No es lo mismo tener 6 meses de datos que 6 años. Al final, cuanto más datos tengamos, va a ser todo mucho mejor. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es esa visualización y el análisis de los datos. A continuación pasamos a preparar los datos para poder pasar a su explotación. Esto parece sencillo, pero al final dentro de un proyecto de Data Science es lo que más tiempo lo que más tiempo lleva. Nos imaginamos, por ejemplo, un proyecto donde tenga que utilizar 6 fuentes de datos diferentes, cada fuente de datos pues, con un histórico de 3 años. Al final la cantidad
de datos que va a haber va a ser enorme seguramente. Entonces, muchos de ellos, pues si son de sistemas manuales, van a estar mal escritos, va a haber muchos fallos, lo que es un punto debería ser una coma, va a haber muchos espacios en blanco, va a haber muchos nulos. Y al final, pues todo eso no se puede meter dentro del modelo, sino que hay que prepararlos un poco, hay que depurarlos, hay que eliminar. Si hay datos en blanco, hay que analizar junto con el experto del problema que queremos hacer con ellos, ¿no? Porque puedo tener muchos datos en blanco y yo como persona técnica, pues, oye, no sé si esos datos, por ejemplo, si es numérico, le interesa más que meta la media, que los elimine, que meta el máximo, que meta el mínimo. Al final, yo no sé estos datos de dónde vienen, por qué vienen y para qué se utilizan. Entonces, otra vez, aquí uno de los puntos clave, otra vez, es juntarte con el experto y una vez que has identificado pues, todos los problemas que tienen en los datos, pues debatir y tomar decisiones conjuntamente para que esa preparación de los datos sea lo más óptima posible. A continuación, una vez que tengo pues todos los datos preparados, ya he hecho una buena limpieza y demás, el siguiente paso sería seleccionar un algoritmo y entrenarlo. Para ello, pues muy importante tener clara la distinción y los tipos de modelos que hay que hemos visto anteriormente. Bueno, pues una vez que se tiene eso claro, perdona, se elegirá el tipo de modelo que se necesite utilizar y dentro de estos modelos pues hay muchos algoritmos. Pues bueno, habrá que ir probando diferentes de ellos, habrá que saber qué tipo de algoritmo se puede ajustar mejor o peor en función de los datos que tengo, en función de los resultados que espero, etcétera, para obtener pues unos resultados lo más óptimos posibles. Una vez que seleccione el modelo, pues habrá que pasarlo a entrenarlo, ¿vale? Habrá que meterle esos datos de entrada para que el modelo pueda aprender de todos estos modelos y luego pues habrá que hacer un análisis de los resultados que tengo. Como normalmente la primera vez que entrenas en un modelo no suele dar unos resultados excesivamente buenos, pues bueno, el siguiente paso será ajustar ese modelo y analizar los errores. Al final, dentro de cada algoritmo hay una serie de parámetros que se pueden ir ajustando para obtener resultados más óptimos, para corregir diferentes errores, para ver si por un camino que ha ido no es el adecuado y tiene que ir por otro, pues bueno, para ir ajustándolo y al final ser lo más preciso posible, ¿vale? Por el siguiente paso ya sería presentar los resultados, ¿no? Yo ya tengo los resultados como persona técnica y otra vez me junto con el experto en la materia y le presento los resultados, ¿vale? Pues bueno, él será quien decida si los resultados son adecuados, si nos puede ayudar en nuestro caso de negocio, o si por el contrario, pues hay que seguir trabajando en ello. Si todos consideramos que esto es óptimo, el último punto sería poner en producción el modelo, ¿vale? Esto es uno de los puntos más críticos de todo, porque al final no resulta tan sencillo, una vez que tienes un modelo que funciona adecuado, ponerlo en producción de una manera que sea operativa, ¿no? Una manera que nos permita ejecutarlo y obtener unos resultados pues cada 5 minutos, cada hora, en función de lo que se necesite. O, por ejemplo, el ejemplo práctico que vamos a ver es de una clasificación de los tiempos de las intervenciones quirúrgicas. Pues vale, ya he obtenido esos tiempos de intervenciones, pero en qué fase del proyecto, bueno, en qué fase del proceso quirúrgico quiero dar ese dato, ¿no? Si es en la preparación, si es en la elección no sé, del equipo médico, si es a la hora de la planificación. Bueno, entonces es una parte muy importante saber en qué momento de nuestro proceso o nuestro modelo de negocio es el adecuado para poner ese modelo. Entonces estos serían los principales las principales fases de un proyecto que hay que tener en cuenta y que básicamente hay que seguir. Esto sería para un proyecto de Machine Learning, pero bueno, al final si queremos hacer un proyecto, por ejemplo, simplemente de visualización de datos, pues la primera fase sería exactamente igual, donde hay que hacer una visión general del problema. La segunda también, una obtención de los datos. Y la tercera, visualización, en cuarta preparación,
también sería igual. Y aquí en lugar de seleccionar un modelo, pues ya sería realizar esos dashboards, esos cuadros de mandos de manera adecuada, sustituiría el 5 y el 6. Luego habría que presentar los resultados y luego pues exactamente igual habría que ponerlo en producción, ¿vale? Simplemente porque veáis un poco cómo se suele distribuir el tiempo entre todas estas fases. Como he comentado anteriormente, la mayor parte del tiempo se lo lleva la limpieza y la organización de los datos, ¿no? Bueno, aquí es de un estudio que al final más de la mitad del tiempo lo consume esto. Luego, otra gran parte del tiempo la consume la recogida del conjunto de datos, que al final hay que poner a mucha gente de acuerdo en un proyecto real, gente de IT, gente de comercial, etcétera, para poder obtener los datos. Luego, la siguiente fase que más tiempo llevaría sería la construir los modelos de entrenamiento y entrenar los algoritmos, ¿vale? Luego, bueno, otras fases. Luego la siguiente fase que más tiempo llevaría también sería el perfeccionamiento de los algoritmos, ¿vale? Su ajuste, su limpieza, ajustar hiperparámetros, que luego veremos qué es, etcétera. Y luego, bueno, pues el análisis de resultados, etcétera, pues al final es casi lo que menos tiempo lleva. Vale, pues ahora ya para terminar, que nos queda, bueno, media horilla, dejaremos 5 o 10 minutos para ver si hay preguntas y si no, bueno, pues igual acabamos un poquillo antes. Vamos a ver un caso real, un caso práctico de cómo poner en práctica todo esto, ¿vale? Bueno, como ha comentado Gema, yo estos últimos años me he dedicado al mundo de la salud, entonces obviamente el caso práctico que vamos a ver es algo relacionado con ello, ¿vale? Como he comentado antes, eh, era un proyecto que hicimos para un hospital en Valencia para ver si podíamos hacer un clasificador de diferentes grupos de pacientes y determinar la duración de las intervenciones con el objetivo pues bueno, de mejorar el proceso quirúrgico, de hacer un poco más eficientes los quirófanos y de tratar de operar a más gente al día, ¿vale? Entonces, como por seguir un poco, bueno, hay que seguirlo, el esquema de antes de las fases de un proyecto que comentaba antes, la primera fase era ¿por qué predecir la duración de las intervenciones, ¿no? ¿Por qué quiero invertir mis recursos en este tipo de proyectos? Pues al final hay una situación actual que la demora de las intervenciones quirúrgicas es uno de los mayores retos a los que se enfrenta no solo nuestros servicios de salud, sino servicios de salud de todo el mundo. Además, si a esto le sumamos que la situación ya era mala, le sumamos el tema del COVID-19, que lo que ha supuesto ha sido retrasar un montón las intervenciones, pues bueno, nos encontramos que es uno de los puntos clave. Por ejemplo, en España se calcula que hay más de 1 millón de operaciones en lista de espera. Y lo que comentaba, que la pandemia ha agravado este problema con una demora media pues, de 170 días. Al final, pues bueno, es algo que resulta casi insostenible que la gente tenga que esperar alrededor de 170 días para poderse operar. Algunas de las soluciones que se han tomado son pues, el refuerzo de los quirófanos a través de conciertos con la sanidad privada, derivar pacientes a centros privados o incremento de la actividad quirúrgica y aumento de la remuneración al personal. Pues bueno, al final esto que conlleva que haya más gasto en sanidad y bueno, pues se necesitan otras herramientas ya que esto no es suficiente y algunas de ellas pues son el IoT para mejorar los procesos, ¿no? O la inteligencia artificial pues para iniciativas como esta tratar de hacer más óptimos los espacios. El siguiente paso sería la obtención de los datos, ¿vale? Pues aquí, en este problema que nos encontramos, en el problema quirúrgico, pues nos encontramos con un histórico desde el año 2017 hasta el año 2020, que eran pues 17, 4 años en total de histórico.
en el que había más de 170.000 intervenciones y en las que había muchas variables diferentes, ¿vale? Había muchos datos que analizar, que preparar, que adecuar, etcétera, para intentar hacer un buen modelo, ¿vale? En este caso, la obtención de los datos fue más sencilla porque no había que cruzarlo con nada, sino simplemente queríamos hacer en esta primera fase una, una clasificación de la duración de las intervenciones, pero bueno, al final todo esto se podría vincular con otros conjuntos de datos. Bueno, al final aquí lo que lleva un poco la imaginación y lo que se vea en las correlaciones que tiene sentido. ¿Vale? Si la siguiente fase, que sería la 3 y la 4, aquí las he unificado, ¿vale? Para contarlas de una sola vez, sería la visualización y un análisis de los datos y prepararlos para la modelización. Como comentaba antes, pues había una gran cantidad de datos, como son 170.000, y bueno, muchas de las variables que son las que se ven aquí de programación, quirófano, anestesia, pues muchas de ellas aportaban mucho valor, pero había otras muchas que la verdad que no aportaban gran cosa. Había muchos espacios en blanco, había, bueno, pues cosas que no servían para nada. Entonces al final se realizaron una serie de tareas en las que se tuvo que juntar el equipo técnico junto con el equipo del hospital encargado de toda la parte quirúrgica, ¿no? Donde al final ellos iban diciendo lo que tenía y lo que dejaba de tener sentido, lo que se podría quitar, lo que no se podría quitar, lo que estaría bien añadir que no estaba ahí, etcétera. Y bueno, se llegó a una serie de conclusiones. Por ejemplo, se borraron una serie de variables que no eran de interés. Por ejemplo, las intervenciones realizadas para un estudio donde quieres analizar la duración de las intervenciones, pues obviamente no tiene sentido. El borrado de missing values. Al final esto de missing values es valores, o sea que no hay valores. Pero bueno, como comentaba, lo que se puede hacer ese borrado o como pone a continuación que pone imputación de missing values. Se puede tomar las dos decisiones. Pues habrá algunas que se puedan borrar según el criterio del experto y habrá algunas que habrá que imputarlos con una serie pues, de consecuencias que tiene y que hay que ser conscientes a la hora de luego analizar los resultados. Luego se hizo un Future Engineering, que esto al final es añadir nuevas variables en función de las que yo tengo. Por ejemplo, profesionales que participan en cada intervención, ahí los que se tenían era pues por cada tipo de profesional pues añadía un sí o un no, pero no se sabía en total, no tenías una columna que te decía cuántos profesionales intervenían en la operación. Por regla general, cuantos más profesionales tengan que intervenir en una operación, se presupone que es más compleja y por lo tanto llevará más tiempo. Entonces, una de las columnas que se añadió como consecuencia de otras era el número de profesionales. En One-Hot Encoding, esto era para añadir variables categóricas, ¿vale? Pues anestesia. Si tenía anestesia general, pues se ponía un 1 en una columna o un 0 en función del tipo de anestesia, ¿vale? Luego, agrupación de variables, pues muchas veces hay que agruparlos en diferentes tipos de intervenciones que había, porque a lo mejor solo había una o dos de cada tipo en el mismo grupo, ¿no? Porque si no, al final no tenía sentido, el modelo no se iba a ajustar bien. Luego, definición de clases y etiquetado. Esto se hizo porque el modelo que se iba a utilizar era un clasificador. Entonces tú le tienes que decir qué tipos de etiquetas, en qué tipos de etiquetas quieres que te haga la clasificación. Pues tiempo de 0 a media hora, de media hora a una hora o lo que fuese. Y luego análisis exploratorio de los datos. Pues, ver la correlación que tiene, pintar un poco los histogramas, hacer un análisis estadístico, etcétera. Esto fue lo que se realizó, ¿vale? Al final lo que se hizo fue obtener 4 preprocesamientos diferentes en función de diferentes criterios, que muchas veces se utiliza esto, ¿no? Oye, pues prueba a hacer esto o si no, prueba a hacer lo otro. Prueba a quitar estos valores o estos valores en lugar de quitarlos, añádele este dato. Vale, pues yo tengo estos diferentes preprocesamientos con los que luego jugar con los diferentes modelos. Entonces, una vez que se tienen los datos preparados, como comentaba antes, el siguiente paso era la elección de
del clasificador, que en este caso se hizo antes para poder etiquetar las clases, ¿vale? Entonces aquí elegimos un clasificador. Aquí, bueno, pues eso, de que lo que se hizo fue agrupar las intervenciones pues de 0 a 15 minutos de duración, de 15 a media hora, un poco en función del criterio de los expertos, ¿vale? Y dentro de esa clasificación, como he comentado antes cuando he dicho los tipos de modelos que había, hay diferentes algoritmos, ¿vale? Aquí he puesto 4, ¿vale? Random Forest, que es como un árbol de decisión. Pues bueno, si todos nos lo imaginamos, sigo un camino, me encuentro con una opción, puedo tirar por izquierda o derecha. Si voy por derecha, me encuentro otra opción, izquierda o derecha otra vez, y al final se va creando un árbol. El XGBoost, SVM y el MLP, que es una red neuronal. Bueno, pues tampoco quiero que lo sepáis en detalle, pero simplemente que os suenen, que sepáis que hay diferentes algoritmos por cada tipo de modelo que pueda haber y que cada uno pues tiene una serie de ventajas y de desventajas, ¿vale? Que por ejemplo el Random Forest tiende mucho al sobreajusto, que es el overfitting que hemos visto antes, es que el modelo aprende a memorizar, pero por contra, pues bueno, pues tiene un coste computacional muy bueno y tiene unas buenas métricas. Pues bueno, habrá que ir valorando cada uno de ellos, ir probándoles y ver si se ajustan o no a nuestros requerimientos, ¿vale? Entonces, una vez que se eligieron estos algoritmos, voy a explicar un poco cómo funcionan estos algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? Antes de seguir. Al final esto funciona, pues que yo tengo unos datos de entrada, tengo una función que sería el algoritmo, que depende de unos parámetros y unos datos de salida, ¿vale? Lo que hacen estos modelos es que estos parámetros de la función que tengo es que los aprenden de manera automática a partir de estos datos de entrenamiento. Entonces, al final, luego, cuando me encuentro con unos datos nuevos, como ya tengo estos parámetros aprendidos, pues se ajustan y me sacan unos datos de salida, ¿vale? Lo que se hizo, bueno, esto ha sido un pequeño paréntesis, lo que se hizo fue llevar a cabo el entrenamiento del modelo, ¿vale? Para hacer el entrenamiento del modelo, otra de las cosas que yo creo que es importante que os quedéis es que ese conjunto de datos, para poder entrenarlo y luego poder probarlo si es adecuado o no, se suele separar en un porcentaje de entrenamiento y en un porcentaje de evaluación, ¿vale? Se suele hacer el 70% pues, de entrenamiento y el 30% para evaluar el modelo. ¿Que nos encontramos con un problema en el que apenas tenemos datos? Pues bueno, pues habrá que subir esta parte de entrenamiento y bajar la de evaluación. Esto habrá que ir jugando con ello, pero bueno, a grandes rasgos que os quedéis con que se divide entre un 70 y un 30 para entrenar y para evaluarlo. Entonces tendríamos en las X de entrenamiento, que serían todas las variables que hemos visto anteriormente, pues el número de profesionales que participan en la intervención, el quirófano, la anestesia, etcétera. Y luego tendríamos la clase que nos dice que es la intervención, que sería la I de entrenamiento, lo que estamos buscando. Pues la clase de 0 a 15 minutos, la clase de 15 a media hora, etcétera. ¿Vale? Con esto entrenaríamos con el 70% de los datos, lo metemos al modelo, lo entrenamos y luego ¿qué habría que hacer? Pues habría que evaluarlo. Entonces, con el 30% que me quedaba antes de los datos de entrenamiento, los meto para hacer esta evaluación y con estos datos de entrenamiento me va a sacar una I que el modelo cree. El modelo, en función de lo que ha aprendido en el entrenamiento, pues es lo que él considera. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacer una comparación entre este I predicho, que sería lo que saca el modelo, con el I que hemos separado antes, el real. Entonces, en función de esto, lo que haríamos es evaluar nuestro modelo y comprobar si es bueno o malo, ¿vale? Para luego llegar a un uso final donde tanto la X como la Y serán nuevas, ¿vale? Luego, bueno, por contaros por encima, una vez que lo has entrenado, has analizado los resultados, pues bueno, lo siguiente que había en las fases de un proyecto de Data Science era llevar a un ajuste del modelo, ¿vale? Llevar unas mejoras para poder mejorar su precisión, mejorar diferentes métricas de evaluación.
Muchos de ellos, o bueno, todos los algoritmos tienen una serie de parámetros que permite ajustar diferentes cosas, que son estos llamados hiperparámetros, que bueno, que habrá que irlos ajustando en función de las necesidades para obtener mejores o peores resultados. Simplemente por poneros como un ejemplo, pues el Random Forest quiero que tenga 10 árboles o 10.000, pues son esos caminos que van de izquierda a derecha, pues quiero que tenga más o menos. Le doy una profundidad mayor o peor en función de mis necesidades, ¿vale? Nada, esto simplemente por encima para que conozcáis que una de las maneras que tienen los modelos para ajustarlos son estos hiperparámetros. Luego, otro de los conceptos pues, bastante clave a la hora de hacer un modelo es el análisis de los resultados, ¿no? Presentar los resultados. Y aquí, esto sí que yo creo que es importante que también a lo mejor prestéis más atención o que lo miréis con más detalle, porque muchas veces nosotros no vamos a ser quienes hagan el modelo, pero sí a quien nos presente los resultados. Entonces hay que entender muy bien las métricas y no solo fijarnos, porque muchas veces se nos dicen, pues tiene un 90% de accuracy, como de acierto. Vale, bueno, lo tiene, pero hay que verlo con detalle, ¿no? Porque puede ser que de ese 90% de acierto me acierte en una clase que para mí no me aporta absolutamente nada, ¿no? Imaginaos que estoy buscando pruebas diagnósticas donde, pues eso, 9 de cada 10 la prueba está bien y 1 de cada 10 la prueba está mal, ¿vale? Sí, imaginaos que me clasifica perfectamente todas las que están bien. Joder, mi modelo parece la leche. Me clasifica bien el 90% de las pruebas diagnósticas que hace. Vale, pero es que me clasifica bien todas aquellas que realmente no me aportan. Y en aquellas que me aportan, que son en las que me dicen si una persona está enferma o no, no me acierta ninguna. Entonces al final mi modelo no sirve para absolutamente nada. Mi modelo está mal y no va a tener sentido que yo lo ponga en la práctica. Entonces, por eso digo que es muy importante que podáis conocer estas 4 métricas, ¿vale? Por ejemplo, empezamos con la precisión, que al final es la precisión. Lo que hace es medir la calidad del modelo en tareas de clasificación. Por ejemplo, se ve aquí con esta matriz que se llama matriz de confusión. Reales tengo 11 síes y predichos tengo 5. Me está acertando en 4. Vale, pues tengo una precisión del 80%. De los predichos que como sí, que yo he dicho que eran 5, me acertan 4. Vale, pues bueno, no está mal. Me acertan un 80% de las veces. Luego tenemos el recall, que es la exhaustividad sobre la cantidad de datos que el modelo es capaz de identificar. Aquí es un poco ligado a lo que comentaba antes. Vale, tiene una buena precisión, porque de las 5 que me ha dicho que eran un sí, 4 están bien, pero claro, realmente había 11 bien y él solo me ha dicho 4, por lo tanto mi recall es de un 36%. Pues oye, quizás para esta tarea que estoy haciendo de clasificación esto no me sirva para mucho y esté bastante mal y necesite buscar otro modelo, necesite hacer otro tipo de inteligencia artificial, necesite hacer otro tipo de proyectos. Y siguiendo un poco con este ejemplo A, pues se ve, por ejemplo, que la accuracy es un 94%, ¿vale? De todo lo que el modelo me ha predicho de 123 bien de las 131 que había. Pero claro, al final, imaginaos que yo lo que estoy buscando es el sí, de pruebas con un problema, lo que comentaba antes, y ahí solo me acierta un 36%. Pues oye, quizás tengo que buscar métodos para esto subirlo, aunque esto me baje un poco. Prefiero que me diga más sí es y que se equivoque en más no es. Al final, el no lo que va a hacer es que yo mire un poco más en detalle la prueba diagnóstica, pero bueno, como voy a ver que está todo bien, pues la voy a descartar. ¿Vale? Aquí hay otro ejemplo donde es al revés, donde la precisión es de un 30%, pero el recall es del 91%. Pues bueno, lo que comentaba antes, en función de las necesidades que vamos a tener, pues habrá que fijarse en una métrica u otra. Lo importante es que conozcamos que no solo existe la accuracy y que no solo haya que mirar esto cuando llegue alguien a presentarnos los resultados y nos diga, oye, mi accuracy es de un 94%, mi modelo funciona súper bien, te va a ir súper bien en tu modelo de negocio, te va a aportar un montón de valor, cuando a lo mejor pues no es verdad y no me va a aportar tanto, ¿vale? Y otro modelo de evaluar los modelos son las curvas ROC.
¿vale? Esto a lo mejor os suena de otras cosas, pero bueno, al final lo que hay que fijarse es en el área bajo la curva, ¿vale? Cuanto más se acerque a 1, cuando más sea una curva de 90 grados, por así decirlo, pues mejor será el modelo, será que se ajusta muy bien a lo que necesitamos. Cuanto más bajo sea el modelo, quiere decir que en esa clase pues se ajusta peor, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, de las clases que veíamos en este ejemplo práctico de la 0, de que iba de 0 a 15 minutos, etcétera, pues cómo es el área. Entonces, bueno, vemos que se ajusta bastante bien. Entonces, pues seguir con el modelo. Al final, bueno, pues eligió este algoritmo, el XGBoost, donde con estos hiperparámetros que se comentaban antes, y al final pues estará las métricas de evaluación que hemos visto antes, que como veis tiene una accuracy de un 72%, que se puede pensar a priori que no es muy alto viendo los típicos modelos donde siempre es un 95%, un 90%, tal, pero la realidad es que teniendo un 60 o un 70 quiere decir que es un modelo bastante adecuado y que nos va a dar buenos resultados. Y luego, por último, sería poner en producción el modelo, ¿vale? Lo que comentaba antes, esto realmente a la hora de la verdad es bastante problemático, es bastante complicado porque bueno, implica a muchas fases, no se sabe en qué punto del proceso hay que meterlo. Por ejemplo, este modelo, lo que se iba a poner en producción, que bueno, yo abandoné el proyecto, era en la fase de planificación quirúrgica, ¿vale? Para poder aprovechar más los espacios quirúrgicos y así poder meter a lo mejor una operación más al día, que eso supondría una disminución de la lista de espera pues bastante importante. Y bueno, al final buscar mecanismos de cómo ponerlo en producción y que ayude a todas las partes implicadas. Y nada, por mi parte, pues ya he terminado. Simplemente gracias a todos. Espero que os haya podido servir, aunque sea de una visión general de qué es esto del mundo de los datos, de la importancia que tienen hoy en día y uno de las formas que es el Machine Learning más utilizadas y más eficientes de sacarle partido. Muchísimas gracias, Andrés, por haber compartido tu tiempo y sobre todo tu conocimiento con todos nosotros. Yo no sé si a alguien le habrá quedado alguna duda. La exposición fue de lo más ilustrativo, pero si alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna consulta o algo, bien, a través del chat o lo que comentábamos antes, por el micrófono, tenéis unos minutitos. A ver si alguien se anima. Si no, Sí, yo no tenía una vamos a... pregunta para ti, Andrés. En Sí, esa clasificación, ¿os toca alguna vez también hacer como una combinación de las diferentes opciones para sí. utilizarlas? ¿No? Hablo de una regresión igual para después un autoaprendizaje. Eso es. Muchas veces estos modelos no se utilizan de forma aislada, sino que se suele hacer una combinación de ambos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que puede servir también para entenderlo es primero hacer una reducción de la dimensionalidad. Pues imaginaos un modelo con 100 variables y al final es insostenible. Pues primero lo reduzco, me quedo con 4 o 5 que son claves y luego sí que paso a hacer, por ejemplo, una clasificación. Entonces, al final es una combinación y muchos de estos modelos se utilizan uno antes que otro para hacerlo mucho más eficiente. Sí, sí. Es una manera bastante habitual de trabajar. Gracias, Cipriano. ¿Alguna consultina, alguna pregunta más? ¿Nadie se nos anima? Creo que quedó todo muy claro. Bueno, pues nada, con esto entonces vamos a dar por cerrado el webinar. Andrés, lo dicho, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Al resto, os doy también las gracias por haberos conectado. Espero que hayamos cumplido con vuestras expectativas y nada, os emplazo al siguiente webinar que tengamos aquí en la Oficina de Transformación Digital. Un saludo y que Genial. tengáis todos muy buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día. Gracias. Gracias, Chao. Andrés.